Y llegó a España, llegó a este código 34, a España, todo este clima enrarecido. Llegó a nuestra realidad algo que necesitamos ver de nuestro propio diseño. Es un diseño colectivo, es un diseño social, es un diseño global. Y por fin llegó a España, y es que tenía que llegar a este país para que pudiera ser visto todos estos diseños sociales, como digo, diseños globales, porque si no lo vemos, no podemos cambiarlo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando la realidad? Tenemos aquí dos opciones. Simplemente ver la trama, el discurso, la película aparente que se nos está mostrando y dejarnos llevar, dejarnos arrastrar por esto que se nos muestra. Se nos está llevando a enfocar nuestra conciencia, se nos está llevando a enfocarnos en un aspecto de una realidad que en realidad es una realidad como artificial y artificiosa, porque se nos está llevando a enfocarnos en una dirección que en realidad es una película literalmente, porque se nos está mostrando a través de los medios, a través de la televisión o de la radio o de internet, a través de los medios de comunicación, se nos está dirigiendo hacia un foco. Se están redireccionando nuestras conciencias hacia una trama, un contexto, una historia, una película, para que veamos. Aquí, como digo, tenemos dos opciones. Podemos validar la trama aparente, la trama superficial, lo que se nos está mostrando en un plano lineal, o podemos utilizar toda esta película tan intensa y tan interesante del virus y del caos que está generando, porque se está generando un caos. Y la palabra caos, de lo que nos está hablando, es justamente de ver en el plano algo que se está produciendo en el contexto. Pero podemos verlo desde el pasado, y ahí estaríamos enlazando y estaríamos validando una trama que nos conectaría con un pasado de trauma, de miedo, de temor. Y ahí vamos a generar un clima interno propio. Desde el propio individuo va a estar validando y va a estar alimentando un clima de caos. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque de cómo yo transite este caos es que va a depender de cómo yo lo transite, de cómo yo transite este proceso desde mi interna, desde mí, es que vamos a poder ver más allá de lo aparente, de lo que se nos quiere mostrar. Lo que se nos quiere mostrar tiene una intención, y tiene una intención que está conectada con un pasado que tiene que ver con el trauma, porque el trauma tiene que ver con el miedo, y el miedo te lleva a un estado de vulnerabilidad y de debilidad, desde el cual el control es mucho más fácil. La vulnerabilidad está bien cuando la puedo usar para ver qué es lo que me está provocando. Porque quiere decir, en esa vulnerabilidad podemos ahí activar ese observador neutro tan valioso para ver cómo está afectando a mi biología. Podemos ahí activar ese ojo interno biológico, ese ojo biológico, para preguntar al cuerpo cómo está,
cómo estás y atender las sensaciones, porque las sensaciones del cuerpo están directamente conectadas con el inconsciente. El inconsciente es una información, un diálogo, podemos ahí conectarnos y dialogar desde la biología con ese inconsciente para testar cómo estamos de adrenalina, cómo estamos de temor, cómo estamos respondiendo a ese contexto que nos está mostrando algo lineal, pero lo que observo es que nadie está siendo capaz todavía, por lo menos en lo que yo observo, en lo que yo veo, de ver más allá del contexto, porque el contexto, la situación, la realidad responde a algo previo a lo que está ocurriendo. Es decir, estamos como muy enfocados y se nos quiere enfocar de una manera muy incluso diría violenta, se nos está forzando al pánico, al miedo, y esto incluso la gente más común se está dando cuenta de que hay como una sensación cuando encendemos la televisión, que yo mi consejo es que el mejor antivirus es apagar la televisión porque se nos está inoculando realmente un virus, pero el virus peligroso es el virus del miedo. Y en este miedo, en este temor, incluso en este pánico, nos estamos desconectando de un eje que tiene que ver con un sentido común, con una conexión conmigo mismo. Y ahí es donde aconsejo esa ponderación para pararse en el tiempo y preguntar al cuerpo cómo se siente, no para asustarse, sino para tomar conciencia de cómo es mi estado, ¿no? En esa conexión con el biológico es que me va a indicar con qué está conectando, con qué información está conectando desde su inconsciente, porque es muy importante ver en toda esta trama de apariencia qué es lo que realmente me está mostrando a mí. Porque aquí estamos en un punto tremendamente importante en el que podemos elegir el peligro o la oportunidad, pero la oportunidad la elijo yo, y la podemos elegir tomando conciencia de que la realidad, qué me está mostrando realmente la realidad y cómo la voy a usar, cómo voy a utilizar esa realidad, si para conectar con ese caos que tiene que ver con una información del pasado, de trauma, de miedo, o la voy a usar para darme cuenta de que más allá de lo que veo, hay más cosas, porque si esto está ocurriendo en estos momentos, es para que veamos cómo realmente el diseño nos está operando. Y en este país, en este 3-4, tenemos ese rol, esa responsabilidad de ver, de tomar conciencia, de darme cuenta de cómo está montado el diseño. ¿El diseño de qué? El diseño de todo el sistema, en una palabra, para resumir rápidamente, el sistema. Y tenemos la responsabilidad de darnos cuenta, de aprovechar este desafío tan grande en el que en este año nos toca decidir si nos dejamos arrastrar por los viejos diseños que tienen que ver con el miedo o aprendemos a posicionarnos en un eje que siempre tiene que ver con un sentido común, con un pararme, con un darme cuenta qué está pasando primero conmigo y luego elegir conectarme
a una información que viene del pasado, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el trauma, o asumir ese aspecto de mí, que no solo es partícula, no solo es lo que veo, no solo es lo concreto, sino que también es onda. Y en esa onda puedo tener un margen de movimiento que me conecta con ese otro aspecto mío que es invulnerable. Estoy hablando de un aspecto de conciencia, estoy hablando de un rango de frecuencia que es capaz de darme una información que en el rango de la materia no puedo ver, pero que es, como digo, muy importante que empecemos a asumir ese rango que es onda, que es capaz de ver más allá de lo aparente, más allá de la materia, y ahí conectarnos, ponernos en ese eje. Ese eje es un eje de conciencia, de conectividad, pero es mi propia identidad. Y todos esos programas que me operan y todo ese diseño humano que soy aquí y ahora es el que da permiso o el que bloquea, es el que da permiso para esa conectividad o el que lo bloquea. Esto que estoy hablando es muy importante porque estoy hablando de que en nuestra mano está generar un clima interno que tiene que ver con la conexión y con la conectividad de una realidad que no es solo lo que veo, sino mucho más, es también lo que no veo, o quedarme solo con lo que percibo en mi contexto lineal, y es una linealidad que viene dirigida desde el pasado, y ahí lo que vamos a estar validando es el caos desde una lógica del pasado que tiene que ver con el trauma, como digo, con el miedo a enfermar, con una debilidad en la que no tenemos elección, solo podemos confiar en los que sí saben, pero que en realidad están en una lógica de ignorancia porque están desconectados. Y probablemente los gobiernos, los políticos, los médicos están en un plano en el que solo tienen una percepción lineal. Entonces les falta perspectiva, porque además hay un adoctrinamiento en el cual no pueden ver más allá de la propia caja que les contiene. Y esto no es una crítica ni una acusación, simplemente es una afirmación de un hecho que es de un hecho. Entonces en nuestra mano está en estos momentos tan delicados y en este país en concreto en el que se está parando todo, pero todo, los colegios, los institutos, las universidades, mis propias clases de yoga, parece ser que se va a cerrar también el Palacio de Deportes. Todo nos lleva a un aislamiento, a una separación. Entonces yo invito que aprovechemos este aislamiento y esta separación no para validar el miedo, sino para generar espacio interno. Podríamos aprovecharlo como una especie de retiro, en el cual nos permitamos parar el tiempo para ver cómo estoy gestionando todo este asunto del virus. Lo estoy gestionando para contaminarme internamente, validando toda esa información de pánico, de caos, que por cierto me parece de una irresponsabilidad grandísima. En vez de llevar a la población a la calma, se está gestionando todo esto y además me da la impresión de que se está haciendo a propósito. Se está gestionando todo esto generando pánico, miedo. Entonces aquí es muy importante que, ya que las instituciones no tienen esta mesura,
este sentido común lo pongamos la gente común y aprovechemos toda esta parada para ver qué está pasando. Primero con nosotros mismos, y estamos, como digo, validando toda esta información, porque aquí hay un detalle, que es que estamos generando un clima. Primero un clima interno, se nos está llevando hacia un clima de crispación, de miedo, de caos. Si validamos este clima interno, estamos poniendo de nuestra parte para que el clima externo valide nuestro propio clima interno. ¿Y de qué estoy hablando? El clima de la Tierra es un estado de manifestación de la propia biología del propio planeta, al igual que nuestro propio sistema de salud. Nuestra salud siempre va a ser una manifestación de cómo estamos internamente, ¿no? De nuestro clima interno. Pues si todas estas neuronitas humanas, ¿no? Porque podríamos ser como una especie de sistema neurológico del planeta, enferma, realmente genera un clima interno de caos, de miedo y de enfermedad. La Tierra va a validar este clima interno nuestro del receptor humano, quizá trayendo eventos climáticos violentos, porque cuando no soy capaz de ver lentamente, me convierto en algo violento. Entonces vamos a aprovechar quizá el rol de este país por su frecuencia, como digo, que tiene que ver con una percepción de los diseños de un sistema de vida al final, ¿no? Es muy importante que tomemos esta responsabilidad de ver para darme la oportunidad de conectarme con mi propio eje y poder generar un sistema de comunicación, ¿no? Desde esta realidad, desde este plano 1, con ese otro plano que es invulnerable, que tiene toda la información, toda la sabiduría. Muy importante no desconectarnos para empezar a entrar en un clima de conectividad, porque ahí es donde vamos a ganar lucidez, comprensión, más allá de la película, de lo aparente. ¿Qué estamos validando, queridos amigos? ¿Qué estás validando? ¿Estás validando que no tienes elección? Porque si es así, realmente vas a entrar en una desconexión que va a generar un caos. Si tomamos conciencia de esa naturaleza multidimensional, de que somos partícula, pero también somos onda, y de que más allá de lo aparente hay otros muchos factores, otras muchas cosas que están operando con un propósito. Sí, hay un propósito en la linealidad que te puede llevar al caos, pero más allá de la linealidad hay un gran desafío que nos puede llevar hacia un futuro que sea todo lo contrario del caos. El caos podemos usarlo para darle la vuelta y leer en este contexto, con todo lo que está pasando, empezar a leerlo desde una conexión que tiene que ver con el futuro, con un mejor futuro. Obviamente va a depender de nosotros, de lo que estemos validando. Te invito a que en estos días 70 del año te conectes con ese 7, desde este 1 que ahora se percibe tan vulnerable, pero que podemos darle la vuelta. Activemos, por tanto, ese observador desde esa neutralidad, a través de conectar con ese ojo biológico, a través de nuestro cuerpo, que siempre nos va a estar indicando que justamente dónde estamos, ¿no? Para empezar ya a habilitar ese ojo atómico de lo que nos está hablando
de que más allá de la molécula que se puede sentir vulnerable o de la célula que se puede sentir vulnerable, en realidad hay algo que es micro, que casi no podemos percibir, pero que tiene mucho espacio. Más allá de lo que percibo que no tengo espacio, que soy algo muy concreto y vulnerable, eso es solo una apariencia. La realidad, la verdad, más allá de lo que puedo ver en este contexto, es que hay mucho espacio vacío dentro de mí. Y eso significa que hay mucho potencial, hay muchas posibilidades. No nos dejemos engañar. Tenemos opción, tenemos potencial, tenemos posibilidades, tenemos futuro. Pero es la conciencia que observa, la que elige y la que decide. ¿Qué estamos decidiendo? Nos toca en este año elegir cómo va a ser el siguiente año y la siguiente década. Es un trabajo de conciencia donde estamos enfocando, poniendo nuestra conciencia. Necesitamos percibir la interferencia de este diseño, de este sistema de vida, para desmantelarlo y accesar finalmente a nuevos diseños. Este es nuestro gran desafío, aquí y ahora. Este es el gran regalo que puede traer toda esta historia del virus. Puede ser una gran oportunidad de futuro, de cambio, de reseteo. Pero eso es algo que tienes que hacer tú, que tengo que hacer yo, porque obviamente la lógica que ahora mismo opera el sistema es una lógica interferida y corrupta. Es por eso que ha tenido que llegar un virus y no importa si ha sido a propósito o casual. El caso es que la realidad nos está desafiando de una manera muy contundente y es porque ya toca un cambio. Este desafío es para algo. ¿Para qué crees tú que nos está desafiando la realidad de esta manera tan contundente? Cuando algo ya no funciona para la naturaleza, esta lo consume, se nutre de ello y permite que otra cosa surja, algo nuevo, algo que le sirva, que le resulte útil. Y esto pasa en la naturaleza y nosotros somos parte de ella, somos naturaleza, somos animales y habitamos un planeta. Obviamente el sistema colapsa de una manera o de otra, no importa. Y si colapsa es porque ya no funciona, ya no es funcional. Podemos hacer el cambio, el reseteo, de una manera consciente, de una manera elegante, de una manera suave, o podemos hacerlo de una manera contundente, violenta, porque se va a hacer de una forma u otra. Y la forma elegante, la forma consciente, eso está en nuestra mano, es nuestra responsabilidad. Así que, ¿qué eliges? ¿Qué vamos a elegir